So the question is, why is there multiplicity and diversity in manifestation? Entonces la pregunta es, ¿por qué hay una multiplicidad y una diversidad en la manifestación? Manifestation implies limitation. La manifestación implica limitación. Anything that is manifest has a form, and anything that has a form has a limit. Si algo aparece en la manifestación, si algo es manifiesto, quiere decir que tiene una forma, y si tiene forma, tiene límites. Would you agree? ¿Estarías de acuerdo? Sí. Okay. Can you imagine a single limited object? ¿Puedes imaginarte un objeto único y limitado? Creo que sí. I think so. I need a piece of paper. Necesito una hoja de papel. A piece of paper, and give me the whole thing. Yeah, and your board, and Todo, your pen. todo. Yeah. Okay. So, this is a sheet of paper. Yeah, it represents infinite awareness. Esta hoja de papel representa la conciencia infinita. The infinite space of awareness without form, without limitation. El espacio infinito de la conciencia sin forma ni limitación. So, a single limited object appears. Así que ahora un solo objeto finito y limitado aparece. Yeah. What happens to the space in which it appears? Is it still infinite? ¿Qué es lo que le ocurre al espacio en el seno del cual aparece? ¿Sigue siendo infinito? No, it's not. No, no lo es. Its infinity has been displaced by the object. No, su infinitud ha sido desplazada por el objeto. When the limited object appears, the space in which it appears seems also to become limited. It's no longer an infinite space, it's a space with a gap in it. No, cuando el objeto limitado aparece, la infinitud de la hoja del lugar de la conciencia donde aparece, aparentemente desaparece también, es desplazada por la finitud del objeto. A finite object cannot appear in infinite awareness. En otras palabras, un objeto finito y limitado no puede aparecer en la conciencia infinita. For a finite object appear, infinite awareness must seem to become a finite subject. Para que un objeto finito aparezca en la conciencia aparentemente tiene que convertirse en un sujeto finito. In other words, manifestation is always in duality. En otras palabras, la manifestación siempre ocurre en la dualidad. It always implies two things. Y siempre implica dos cosas. Subject and an object. Un sujeto y un objeto. You can't have an object without having a subject. What would an object be without a subject? Y no puedes tener jamás un objeto sin que haya un sujeto. ¿Qué sería un objeto sin You sujeto? can't have one side of a coin without the other. No puedes tener un lado de la moneda sin el otro lado. Una cara de la moneda sin la otra cara. So manifestation implies form, form implies limitation. La manifestación implica la forma y la forma implica limitación. Limitation implies duality. Y la limitación implica dualidad. And duality implies a multiplicity and diversity of experience. Y la dualidad implica multiplicidad y diversidad de la experiencia. Vale, y una última pregunta. One last. ¿Eso no condiciona entonces a la conciencia? Pregunto. Eso quieres decir la multiplicidad y la diversidad. Claro, la forma en la que... And one last question. Is not that multiplicity, that diversity of manifestation
is not conditioning awareness? It doesn't condition awareness. No, he's asking, is not awareness conditioned Conditioned by it. multiplicity and diversity? What is your experience? ¿Cuál es tu experiencia? You are aware of your experience now. ¿Eres consciente de tu experiencia ahora? You were aware of your experience at breakfast this morning. ¿Y eras consciente de tu experiencia esta mañana en el desayuno? You were aware of your experience last week ¿Y eras consciente de tu experiencia la semana pasada? and this time last year Y más o menos por esta época el año pasado. and 10 years ago. Y hace 10 años. Now, your experience over the last 10 years has been continuously changing. Y tu experiencia durante los últimos 10 años ha cambiado constantemente. But what about the awareness with which you were aware of your experience during all this time? Pero es el caso también, ¿qué es lo que ocurre con la consciencia con la cual fuiste consciente de tu experiencia durante estos últimos 10 años? Has that awareness ever changed? ¿Ha cambiado alguna vez esa consciencia? Has any experience that you have ever had harmed awareness? ¿Alguna de las experiencias que has tenido alguna vez ha dañado a la consciencia? Or stained it? ¿O la ha manchado, coloreado? Or left a trace on it? ¿O ha dejado un rastro en ella, una marca? No. So it is your experience that awareness is never conditioned by experience. Así que es tu experiencia el que la consciencia jamás se ve condicionada por la experiencia. In other words, what you essentially are En otras palabras, lo que esencialmente eres is always in the same pristine condition. está siempre en la misma condición pristina. It never grows old, it never grows sick, it never gets lonely, it's never unhappy. Jamás se envejece, jamás se enferma, jamás se entristece. Although at the same time it is also true that all loneliness, unhappiness, sorrow, etc. are made out of awareness. Aunque al mismo tiempo es verdad que toda la infelicidad, toda la pena, etcétera, están hechas de la misma sustancia, de la consciencia. In other words, nothing that takes place in the movie conditions the screen, En otras palabras, nada de lo que ocurre en la película condiciona la pantalla, and yet at the same time everything that takes place in the movie is made of the screen. y al mismo tiempo es cierto que todo lo que ocurre en la película está hecho de la pantalla. Imagine how it would be to really feel that on an everyday basis. Imagínate lo que sería sentir realmente eso el día a día. To feel that you were both intimately one with all experience, Sentir que eres al mismo tiempo uno íntimamente con toda la experiencia and at the same time unharmed or unchanged by it. y al mismo tiempo que no te toca ni te puede dañar nada en la experiencia. Imagine the peace and the freedom that that recognition would give you. Imagínate la paz y la libertad que aportaría reconocer eso.